Hola, hola. En esta lección 3 veremos 4 cosas. Veremos la contracción de algunos artículos con respecto a nombres que comienzan por vocal. 2. Veremos el verbo dirse o llamarse. 3. Veremos el artículo de los nombres. Y 4. Veremos la palabra on, que significa dónde. Comencemos. En catalán, las palabras comienzan en vocal, siempre tenemos que abreviarlas o contraerlas. Por ejemplo, la palabra hospital ya l'hospital. La palabra amiga en catalán es igual, la amiga, pero al ser una palabra que comienza por vocal, sería la amiga. Esto también ocurre con los nombres, como por ejemplo, Enric sería l'Enric. Tenemos que tener muy claro en catalán, aparte de palabras como la casa, hospital o el ambulatorio, los nombres personales también necesitan llevar un artículo delante. Este artículo es obligatorio a la hora de hablar de manera informal. Entonces, a la hora de hablar de nombres, sabemos que tenemos que utilizar artículos delante de ellos. Si es un nombre femenino, será la. Ejemplo, la María, la Susana, la Carma, la Marta. Todos estos llevan el artículo, pero como no comienzan en vocal, no se contraen. La Andrea, la Anna, Esther, la Alba, la Ainhoa. Todos estos nombres, por comenzar con vocal, tiene que contraerse el artículo que las antecede. Si es un nombre masculino, el artículo sería el. Ejemplo, el Marc, el Joan, el Miquel, el Pol, el Pau. Todos estos llevan el artículo, pero como no comienzan en vocal, no se contraen. L'Andreu, l'Enric, l'Ernest, l'Eduard, l'Arnau, l'Eudal, l'Ignasi. Todos estos nombres se contrae el artículo que los antecede porque comienzan en vocal. Esto hay que tenerlo muy claro, que es simplemente cuando se habla de manera coloquial. Y por último aprenderemos cómo preguntar dónde. En catalán, para decir dónde, utilizamos la palabra on. Un ejemplo. ¿On es la María? ¿On es l'hospital? ¿On es la cafetería? ¿On són els nens? Si queremos preguntar de dónde, decimos don. Sería de on, pero como on comienza por vocal, decimos don para preguntar de dónde. D'on ets? ¿De dónde eres? D'on són la María y la Gemma? ¿De dónde son María y Gemma? D'on vens? ¿De dónde vienes? D'on has tret això? ¿De dónde has sacado eso? Ahora, con el léxico que hemos aprendido, podrás preguntar de dónde es una persona, cómo se llama, y has aprendido la contracción de los artículos delante de nombres que comienzan por vocal. Practica mucho para que para la próxima tengas todo muy aprendido y podamos continuar aprendiendo lo básico del catalán. Hasta la próxima. Adiós. En catalán, adeu.